Bienvenidos en esta oportunidad a este reencuentro de nuestra reflexión de hoy, que tiene que ver con una cínica frase que sostiene Nicolás Maduro. Nicolás Maduro dice que los problemas de Venezuela son nuestros y las soluciones es de nosotros los venezolanos, sin injerencia. Le pregunto a este cínico, ¿cuál injerencia? ¿Te refieres a la injerencia de la Unión Europea, del Grupo de Lima, de los Estados Unidos de Norteamérica, de las naciones democráticas del mundo que tratan de apuntalar el retorno de la democracia que ustedes conculcaron? Porque si vamos a hablar de injerencias, por cierto, con todo el delito de lesa patria, el delito de traición a la patria por parte del difunto y de ustedes, quienes están en continuidad hereditaria de ese poder que no lo ganaron por vía legítima ni legal de los votos. Se puede hablar de la injerencia cuando ustedes han introducido en las Fuerzas Armadas Nacionales y en el ámbito absoluto de la vida política venezolana a los narcoguerrilleros de la FARC, a los narcoguerrilleros del ELN, a los grupos terroristas de Palestina, Irán, Irak, de la Unión Soviética, de la Rusia, que todavía sigue siendo soviética pero sin la Unión, además de eso, de la China y de cuanto país gire hacia el lado negro de la historia, es decir, a los narcocomunistas del mundo. A ustedes lo que les da molestia es que haya el amparo de otros países, de otras naciones, que siente que se está vulnerando la nacionalidad venezolana. Se puede hablar de injerencia cuando son ustedes quienes han traicionado los valores libertarios de Bolívar y han usado su nombre para hacer creer que ustedes son los libertarios. ¿Cuál independencia? Si independientes éramos antes, que no necesitábamos sino de nuestra propia producción agrícola, pecuaria, minera, pero la de ahora no es una producción para los venezolanos, es una depredación, un latrocinio absoluto, es un asalto absoluto de rapiña que ustedes le han hecho a los recursos venezolanos para compartirlos con esos grupos que los sustentan en el poder. Que lo podemos resolver entre los venezolanos, explícamelo, Maduro, porque yo no lo entiendo. ¿Cómo resolvemos entre los venezolanos con un ejecutivo que es absolutamente sordo a las necesidades de un pueblo que no tiene agua, no tiene electricidad, no tiene alimentos, no tiene seguridad social, no tiene seguridad ciudadana, carece de los servicios públicos en general, no tiene educación, no tiene sanidad pública? Entonces, ¿cómo resolvemos? ¿Cómo resolvemos los venezolanos cuando lo que apuntaba a ese poder nepótico y despótico autoritario que tú detentas está sobre las braguetas y las bayonetas de los militares, que son ellos quienes te sostienen conjuntamente con los cuerpos policiales que se han utilizado como armas de fuego contra el ciudadano común, con los militares que adicionalmente también cumplen la tarea de estos cuerpos policiales en conjunción con los llamados colectivos criminales o paramilitares, que secuestran, desaparecen, apresan, ejecutan, liquidan, asesinan a la gente. No solamente lo hacen con los factores de dirección política, sino que también lo hacen con el ciudadano común. ¿Cómo podemos arreglar entre nosotros los venezolanos? Si la instancia a la cual pudiera recurrirse para reponer la vulneración de un derecho, que es el Tribunal Supremo de Justicia y todo el poder judicial, está subsumido al mando del Ejecutivo. Eres tú quien escoge, eres tú quien impones, eres tú quien de manera sumarial ejecutas el patíbulo a través del Poder Judicial venezolano. ¿Cómo podemos los venezolanos arreglar entre nosotros cuando la elección de cualquier cargo público, popularmente, de manera democrática y transparente, no puede hacerse? Porque el ente
representa los intereses tuyos y de tus narcomunistas que están en el poder. ¿Cómo podemos hablar de arreglar las cosas por las buenas y en un diálogo cuando ese CNE no representa a nadie? No representa a nadie y no tuvo y no tiene credibilidad, ni como institución y por supuesto ni como mecanismo para hacer libre e independientes, justas y transparentes unas elecciones de cualquier cargo público. Entonces no podemos hablar de arreglar entre nosotros lo que no podemos arreglar entre nosotros, cuando la fiscalía es utilizada nada más para la acusación de quienes disienten de la opinión del gobierno, quienes disienten del gobierno, quienes están antagónicos al desmadre que ustedes tienen con Venezuela. Una fiscalía que se utiliza para criminalizar a la oposición, para criminalizar no solo, repito, a la dirigencia política, sino a cualquier ciudadano que ose decir algo. Y eso nos incluye a nosotros los periodistas que somos perseguidos también, desaparecidos, asesinados. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo los venezolanos entre nosotros sin la injerencia o la mediación extranjera? Si ustedes tienen a punta de cañón a todo el mundo apuntado para que lo que vaya a decirse, a comentarse o a dialogarse sea la ratificación de lo que a ustedes les venga en gana imponer o seguir imponiendo. Entonces, entre nosotros con armas de fuego, mientras los ciudadanos estamos desarmados y ustedes detentan esas armas, ¿podemos ponernos de acuerdo acaso sin poder nosotros optar por ninguna otra vía alterna que no sea la de la confrontación? Si ustedes quisieran que resolviéramos entre nosotros, lo primero que tiene que hacerse es la reinstitucionalización del país, es decir, devolverle la legitimidad con que fue escogida la Asamblea, buscar un nuevo proceso electoral para que el próximo año tengamos la nueva, la que escoja la gente. Pero además de eso, reponer la presidencia de la República, que fue un asalto que ustedes hicieron en el año 2018. Y ese asalto es lo que ha impedido que ustedes puedan seguir avanzando en la total destrucción del país con la celeridad con que quisieran, porque se consiguieron su muro de contención, que ha sido la dirigencia política venezolana, que ha estado en la persecución, en la cárcel, en la desaparición, en el exilio. ¿Cómo ponemos de acuerdo a los venezolanos si casi 5 o más de 5 millones de venezolanos están en el exterior en una migración producto de la hambruna profunda y extensa que se vive en Venezuela? ¿Cómo podemos estar de acuerdo nosotros, los venezolanos, o ponernos de acuerdo en una crisis mundial humanitaria como la que existe con la pandemia, si ustedes todos los resultados que dan son falsos, absolutamente falsos, son absolutamente perversas todas las acciones y las intenciones con las que ustedes actúan? Otra de las cosas interesantes es cómo podemos nosotros ponernos de acuerdo con una Contraloría que es la Celestina de la corrupción, donde no hay sanciones. Aquí solamente es delincuente quien no esté del lado de ustedes. Quien esté del lado de ustedes que delinca, consigue de ustedes el abrazo fraterno, el del hermano, el del congraciado con el gobierno. Ustedes de verdad se han desubicado y creen que los demás somos lo suficientemente pendejos como para que les creamos sus cínicas posiciones y declaraciones. Los venezolanos tenemos el respaldo, quienes tengamos la visión democrática, no solamente de ese grupo de Lima, de la Unión Europea, de Estados Unidos y de otros países, sino de otros tantos más que con el silencio hasta ahora no se han pronunciado, pero irán pronunciándose lentamente. La pregunta es, ¿podemos ponernos de acuerdo los venezolanos mientras ustedes estén en el poder? Yo creo que no. Yo creo que no, porque los venezolanos que queremos restaurar esa democracia, que queremos reinstitucionalizar y que queremos reconstitucionalizar el país, no vemos un solo resquicio, por pequeño que sea, aunque sea una ventanita pequeña, en donde ustedes tengan la disposición y la voluntad política de salvar al país, sino de terminar de joderlo. Es todo. Y a ustedes gracias por compartir.